¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues continúan razonando dos temas particularmente en esta discusión, en este análisis político, jurídico, internacional y demás. Por supuesto, el tema de la victoria de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Ya por la tarde hablábamos de esta primera comunicación que tuvo con la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de nuestro país, quien abiertamente calificó de muy cordial, así lo dijo, de muy cordial el primer acercamiento. Eh, Hubo otras voces, por ejemplo, Luis Cárdenas, ¿no? En su cuenta de X, asegurando que hubo una reunión de emergencia entre Ebrard y Claudia Sheinbaum porque Trump puso sobre la mesa los aranceles para varios productos mexicanos y se llamó de inmediato al propio Marcelo Ebrard a Palacio Nacional. Ebrard, después de salir de Palacio Nacional, de manera muy tranquila, muy relajada, dijo: todo está bien, para negociar con Trump, pues se necesita cabeza fría. Es muy lamentable, si le soy muy honesto, muy lamentable, y a mí no me deja de sorprender hasta los niveles en que puede caer cierta prensa mexicana con el afán de golpear algo con lo cual no están de acuerdo. Y más allá de ellos, insisto, sus patrones, la gente que les paga el cheque y que obviamente les dice: no pares, no pares. ¿Por qué? Porque varios de los que están ahí metidos, uno de una u otra manera los conoce y sabe bien que tienen ciertos límites, a menos por supuesto que haya un cheque más grande en la mesa. Entonces, me parece que es muy claro, muy, muy claro lo que están haciendo. Ahora es crear esa campañita de que las cosas están muy mal entre México y Estados Unidos, venderse ellos como los voceros norteamericanos en nuestro país y exagerar cualquier nota que permita, pues, ubicar al gobierno de Claudia Sheinbaum como un gobierno inestable, aun y cuando en este momento tiene una aceptación del 70% en el primer mes y que ha dado pasos firmes, firmes hacia donde debe de ir, marcando sobre todo una personalidad que no logran descifrar todavía los opositores, aun y cuando absurdamente pensaron que podían hacerlo. Y el ejemplo palpable es el tema de la reforma jurídica. La reforma judicial, perdón usted. Mucha gente apostaba que la presidenta Sheinbaum iba a desacatar, iba a ignorar la decisión que tomaran en torno a si validaban o no el proyecto de González Alcántara Carranca. Si se validaba, muchos apostamos, incluso lo dijimos: yo no hubiera juzgado a Claudia Sheinbaum, sinceramente, ni lo hubiera cuestionado si decidía no hacerles caso por la manera en cómo inició toda esta discusión. Pero quedó claro que Sheinbaum tenía un plan muy, 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 muy enfático: hacer las cosas bien, hacer las cosas por la derecha, ahora sí que no por la derecha, sino derechas, hacer las cosas derechas, en pocas palabras, ¿no? Y volver a presentar la reforma, punto, volverla a presentar y de plano no tomar el control que requiere al quitar a Luis Aguilar, que ya se va, Luis María Aguilar, y poner a una persona afín en muchos sentidos para que no tuviera ningún problema esa nueva propuesta. Entonces, me parece que Sheinbaum ha dado pasos muy firmes, sobre todo con mucha cabeza fría, con mucha madurez, con mucha clase y pensando seriamente en que las cosas se van a hacer, pero se van a hacer de manera adecuada y no pareciéndose a lo que harían ahora sí partidos de derecha con su imposición, con su aplanadora y todo eso, e incluso corrigiendo la plana de varios integrantes también de Morena que al interior son más radicales o que tienen una postura mucho más tajante. El caso concreto, por ejemplo, no de aquellos que estaban pidiendo en plena discusión de la Suprema Corte juicio político ya para los ministros, lo cual me parece que era una petición normal hasta cierto punto, no cuestionable, no criticable por la manera en cómo lo estaban haciendo, entendible, si quiere usted, a lo mejor no lo compartes, pero sí sumamente entendible. Y la doctora Sheinbaum dijo: tranquilos, así no va a ser, las cosas van a ser diferentes, porque lo que no vamos a hacer es caer en estas provocaciones. Es el estilo de la doctora Sheinbaum y me parece que hasta el momento va avanzando de manera adecuada. Veremos cómo se van poniendo las cosas más adelante y sobre todo qué tanto tiene que ir bajando y subiendo ella misma el tono. Pero en este sentido nos lleva a este punto, al de la Suprema Corte de Justicia. A mí de verdad me parece hasta indigno ya el papel que está jugando Norma Piña, el propio Javier Lainez Potisek, quien aparecieron en medios de comunicación, Margarita Ríos Farjat, para tratar de defender lo indefendible, para tratar de justificar un comportamiento vil en toda la extensión de la palabra, un comportamiento chapucero, un comportamiento leguleño, un comportamiento, una chicanada, en pocas palabras, ¿no? Que fue festejada por abogados, ¿no? Por personajes que uno pensaba que aún en la derrota pues tenían cierta categoría y aún pudiendo ser de derecha, conservadores, pues tenían una forma de argumentar, de articular un discurso mucho más,
mucho más correcto y no literalmente sumiéndose en el lodo para festejar la guerra de lodo, ¿no? En pocas palabras y que consideraban que esa chapuza de la señora Norma Piña, pues había sido una genialidad política, estratégica y demás, cuando solamente vino a evidenciar a una presidenta de la Suprema Corte de Justicia que responde a intereses empresariales, que responde a intereses políticos de la derecha, que es todo menos independiente, que es una persona que no tiene en ningún sentido un compromiso real con una transformación del Poder Judicial, que ojo, nunca lo manifestó, ¿eh? Cuando Arturo Saldívar hablaba de esa transformación, Piña siempre se hacía como que el viento, lo que ahora sí que le hablaba el viento, ¿no? A la pared. Es decir, y cuando llegó a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, jamás se pronunció por una modificación a fondo, por un cambio a fondo, sino más bien por defender y mantener ese status quo. Entonces, a mí me parece que ya llegó a un límite Norma Piña. De verdad, uno pensaría que lo más digno, la señora tendría que hacerse a un lado de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya renunció a partir del 2025. Yo no sé qué tanto ella misma podría tomar esa determinación de decir, bueno, que otra persona presida la Suprema Corte aquí al final, yo me muevo de cierta manera. Me queda claro que no lo va a hacer porque no es una persona que conozca la dignidad en su vocabulario, ni siquiera en sus comportamientos. Y eso lo ha ido demostrando día con día, a pesar de que haya muchos medios de comunicación y periodistas que salen a defenderla. La realidad es que Norma Piña ya no tendría que estar donde está, por la manera en cómo fue contaminando la discusión, por la manera en cómo fue contaminando todo este proceso con intereses que no tenían nada, pero absolutamente nada que ver con la defensa del poder judicial. Y las últimas declaraciones que se han vertido en torno a este tema me parece que son muy, pero muy claras y contundentes. Hoy por la tarde veía la entrevista que le hacía Julio Astillero a Loreta Ortiz en donde ella de manera enfática dice, hay que relevar a Piña, ¿no? Necesitamos una presidenta independiente, una presidenta autónoma, una presidenta que no esté tan politizada, ¿no? Alguien que de verdad ya no esté tan comprometida en su punto de vista, tan comprometida en sus discusiones. Y yo sé que habrá gente que me diga, oye, Loreto Ortiz, Lenia Batres, incluso Yasmín Esquivel, pues han manifestado una simpatía hacia el movimiento de regeneración nacional. Y sí, eso es innegable, pero incluso en ese marco, caray, yo creo que no están al nivel de Piña, es decir, no han llegado a ese comportamiento que las lleve a actuar en contra de sus propios intereses con tal de defender los ajenos, ¿no? O sea, no es posible que Norma Piña, diciéndose la cabeza del Poder Judicial, en lugar de defender los intereses del Poder Judicial que tendrían que ser reformado de manera correcta, adecuada, para que funcione para el bienestar de las mayorías, decidiera jugar las contras solamente para mantener los privilegios de un grupúsculo. Y no hablo nada más de los ministros, que a final de cuentas se van a ir con un montón de lana con su haber de retiro. No, hablo de los empresarios. A ese nivel ha llegado la actitud de Norma Piña, que junto, por supuesto, con otros personajes, están insistiendo en el tema de Alberto Pérez Dayán, que a mí, le reitero lo que le dije en la tarde, me parece muy cobarde de entrada, sí, muy cobarde de Piña, de Lainez, de todos los que se han expresado en la materia, Farhat, González Alcántara Carrancá, ¿no? Muy cobarde porque no cuestionan a Luis María Aguilar. Es decir, ya todos sabían desde temprano que Pérez Dayán iba a votar en contra del proyecto, iba a votar en contra de la validación del proyecto. Por eso Norma Piña lleva a cabo su estrategia de bajar de 8 a 6 la votación. Los que cambiaron el rumbo, perdón que lo diga así, fueron Luis María Aguilar y Mario Pardo. Porque si Luis María Aguilar y Mario Pardo no se echan para atrás y deciden, ¿sabes qué? No, pues sí tienen que ser 8, lo hubieran hecho. Lo hubieran hecho y entonces se hubiera vuelto a mandar la reforma como tal. Tenían todas las cartas. Quien les falló de manera ya determinante fue Luis María Aguilar y Mario Pardo. Porque, insisto, ya Pérez Dayán ya sabían cómo iba a votar, ya sabían que era 7-4. Por eso Norma Piña dijo, bajamos el número de votación. Si Luis María Aguilar, uno de ellos, uno solo, hubieran decidido, ¿sabes qué? Tienes razón, voy contigo para echar atrás este proyecto, ahorita estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, quienes fueron determinantes para que este proyecto no se avalara fueron Luis María Aguilar y Mario Pardo, que sí, después ellos votaron a favor del proyecto, que esas son de las grandes contradicciones en toda esta discusión.
O si no quiere verlo usted como contradicción, sí de esos misterios, ¿no? Que nos quedan. Es decir, ¿por qué votas a favor de algo, ¿no? En un momento dado, si sabes que ese algo va a impedir que lo otro que estás luchando se haga una realidad. Habrá gente que me diga, bueno, porque fueron congruentes con sus votaciones. Yo no creo que tengas que bajarlo a 6, es demasiado, pero sí estoy en contra de este proyecto. Es decir, algo similar que pasó con Pérez Dayán. Yo acompaño todo el proceso contra la reforma judicial, pero ¿sabes qué? Esto que está presentando González Alcántara Carrancá, perdón, pero es una insensatez, así de claro. ¿No? Entonces, a mí me parece que sí hay muchísima cobardía de todos estos grupos de solamente cazar a Arturo Pérez Dayán, a Alberto Pérez Dayán, perdóname usted, este, cuando los que determinaron esa votación fueron Luis María Aguilar y Mario Pardo, de una u otra manera. ¿Por qué no los tocas? ¿Por qué no vas sobre de ellos? Bueno, a mí me queda claro que es por los intereses de empresarios y hombres de poder que están detrás de estos dos togados, las relaciones que estos dos togados tienen con el empresariado, el cual, por supuesto, le pone un freno a cualquier tipo de aspiración rencorosa y vengativa de los otros cinco, ¿no? A final de cuentas. Y eso te muestra entonces que siguen siendo mandaderos, porque ni siquiera en ese terreno pueden cobrarse las facturas propias o a las personas indicadas, sino que buscan a un chivo expiatorio. ¿Para qué? Para poder sacar esa frustración que mostró Norma Piña al final precisamente de la reunión, en donde incluso quiso volver con toda la soberbia y la actitud déspota que la caracteriza a someter a la gente que estaba alrededor, diciéndoles todavía no se acaba, todavía no se acaba. Es una actitud de maestra de kinder, maestro, ¿no? Una actitud de esas maestras que se ven rebasadas por la clase y como se da cuenta que es el fenómeno mandibulín, ¿no? Que no hay un respeto hacia su figura, pues entonces se impone con una actitud grosera. Ahora, ella fue entrevistada también, si no mal recuerdo, por esta Carmen Aristegui, y ahí afirmó que es respetuosa, ¿no? De las motivaciones no jurídicas, ojo con esto, no jurídicas que pudieron existir en la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán para declarar la improcedencia de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos para impugnar la reforma judicial. ¿A qué se refiere Norma Piña? Porque a final de cuentas la postura de Pérez Dayán fue jurídica. El utilizar no jurídicas está metiendo la hebra para decir, hubo presiones, por algo decidió el ministro, cuando la postura del ministro fue claramente jurídica. Así de sencillo. Y si no, insisto, presenten las pruebas. En esta entrevista con Aristegui en vivo, Norma Piña afirmó que cada ministro y ministra tiene que hacerse cargo de su voto a favor o en contra de la reforma judicial, destacando que los juzgadores pueden estar sujetos a consideraciones, fíjese bien, que van más allá de lo jurídico, ya sea por cuestiones políticas o de alguna índole. Yo no sé cómo leer esto sin llegar a una conclusión de que es una amenaza. A lo mejor estoy exagerando, ustedes díganmelo, pero esto es decir, tienes que hacerte responsable de tu voto, ¿no? En pocas palabras. Y va más allá de lo jurídico. Es una cuestión política, es una cuestión de otra índole. Insisto, tienen pruebas, muéstrenlas. Y si no, dejen de tratar así a un compañero que estaba con ellos, ¿no? A final de cuentas. Dijo, cualquier juzgador puede estar sujeto a diversas motivaciones políticas, podrían de ser o de cualquier estilo, o por convencimiento jurídico, pero soy respetuosa y cada quien se hace responsable de ello. No es usted respetuosa, señora Norma Piña, usted nunca ha sido respetuosa. Usted es un parapeto, así como Marco Cortés, por ejemplo, como Claudio X, como el propio Salinas Pliego, son parapetos, porque hablan de conceptos, hablan de sermones que ustedes mismos traicionan. Utilizan con mucha facilidad palabras como respeto, como democracia, como libertad y demás, pero no promulgan ninguna de ellas en sus actos, no les hacen justicia en sus comportamientos, en realidad hacen todo lo contrario y manipulan de esa forma dichas expresiones para quedar bien ante un target, ante una audiencia que continúa aplaudiéndolas. Se le preguntó si pudo haber sido presionado Pérez Dayán por el actual gobierno, dijo que tampoco les constan esas presiones para cambiar el voto del ministro, no, que ha criticado el contenido de la reforma judicial, pero que votó por sobreseer o desechar las impugnaciones presentadas por los partidos políticos, argumentando que no eran procedentes. Dijo, te voy a ser sincera, si existieron o no presiones políticas o presiones de cuestiones penales, yo no tengo conocimiento y por eso no puedo llegar a afirmar. Yo creo que eso le corresponde contestarlo al ministro Pérez Dayán. Fue lo que dijo Norma Piña. Insisto,
echándole más leña a este asunto. Porque vuelvo a lo mismo, si tú vas a decir no me consta, por lo tanto no puedo afirmar, no te avientas toda la peroreta de que tienen que argumentar, de que tienen que responder, de que tienen que hacerse responsables. Nada de eso. Te expresas de una manera diferente porque lo que buscas es dejar en claro que no tienes idea de lo que motivó, no, la decisión de Pérez Dayán. Y en un principio, si es una persona, un compañero con el cual has tenido batallas juntas, has sido parte modular de tu movimiento para fastidiar a la 4T desde el Poder Judicial, pues tendrías que darle el beneficio de la duda de que tal vez en esta ocasión simplemente fue congruente con lo que había votado anteriormente. Pero es muy difícil para estas personas entender la congruencia porque ellos no lo son. Incluso tanto Lainez Potisek como Ríos Farhat, como la propia Norma Piña, pues argumentan que sí les sorprendió, que se sorprendieron completamente con la postura de Pérez Dayán porque tenían coincidencias en algunos puntos jurídicos fundamentales sobre la reforma judicial, ¿no? Entonces que no esperaban que Pérez Dayán votara en contra. Pero yo insisto, a ver, eso es querer lavarnos la cara, eso es querernos lavar el cerebro y lavarse ellos la cara. Pérez Dayán nunca votó en contra de la reforma, nunca Pérez Dayán no votó a favor de la reforma judicial, como sí lo hizo Loreto Ortiz, como sí lo hizo Yasmín Esquivel, como sí lo hizo Lenia Batres, que abiertamente se mostraron partidarias de ese documento, de la reforma judicial. Pérez Dayán siempre rechazó la reforma judicial. En lo que no estuvo de acuerdo Pérez Dayán fue en el proyecto que presentó González Alcántara Carrancá. ¿Por qué razón? Porque lo consideró una insensatez, por donde lo quisieran ver, porque no había forma de sostener ese documento. Y eso lo dijeron todos los juristas respetables de este país, que sí los hay, y no porque hayan coincidido. Incluso aquellos que no coinciden con la reforma judicial lo dijeron, es una barrabasada lo que está presentando González Alcántara Carrancá. Ya quienes opinamos de política, pensamos, esto es político, ya no tiene nada que ver con lo jurídico. Y perdón, dentro del marco estaba sentando un precedente de verdad muy peligroso, pero muy, muy peligroso para todos. Entonces, que no nos vengan a decir ahora que Pérez Dayán votó a favor de la reforma judicial, porque no lo hizo. Votó en contra de una contrapropuesta política que a todas luces iba a complicar mucho más las cosas e iba a llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Ejecutivo Legislativo a una crisis en un momento dado e iba a estar solventando, ¿no?, una actitud golpista de la Suprema Corte, una actitud de una dictadura judicial. Se sorprendieron, dicen, de la decisión de Pérez Dayán. A mí me parece completamente que la sorpresa les viene. ¿Por qué? Porque no tienen principios. Insisto, yo no estoy diciendo que Pérez Dayán sea un inocente, no estoy diciendo si hubo o no hubo presiones porque no me consta. A mí lo que me consta es lo que vimos precisamente, ¿no? Lo que vimos en esa votación y lo que habíamos visto antes de Pérez Dayán. Y con base en lo que nos consta, podemos decir que Pérez Dayán había votado en contra de lo que estábamos viendo en ese momento, que era revisar la Constitución como tal, que había echado para atrás precisamente ya decisiones de esa naturaleza. Por lo tanto, no fue extraño que votara de esa forma. Ahora, si las personas que tanto están esgrimiendo que hubo presiones, pues que las presenten las pruebas. Así de sencillo. No que salgan solamente a lanzar lodo y a lanzar una verborrea que tiene como finalidad manchar a una persona que ellos consideran que los traicionó. Y sí, obviamente sí los traicionó, en el sentido de que me queda claro que todos iban por el mismo camino. El punto es por qué cambias de opinión, por qué decides cambiar en un momento dado. Yo quiero seguir siendo inocente y me parece que la decisión simplemente es de congruencia. Nada más. Y vuelvo a lo mismo. Si está tan brutal lo de Pérez Dayán, ¿por qué no critican igual a Luis María Aguilar y a Mario Pardo, que fueron artífices fundamentales de que se rechazara ese proyecto, indirecta o directamente? ¿Por qué? En fin, dicen entonces, nos sorprendió. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Al ratito, 21:30, les invito a ver una excelente plática con César Morales sobre el trumpismo más allá de Donald Trump, incluso el caso de Vance, su vicepresidente, que hasta hace unos años era un antitrumpista exacerbado, lo tachaba de ser de ser la heroína de la política, el opio de la población a Donald Trump, y ahora pues ya es su vicepresidente y aparte es uno de los más fervorosos seguidores de este político empresario cuya victoria pues viene a ser definitivamente una noticia fundamental para la ultraderecha
mundial. Así que no se pierda esta charla con César Morales, está buenísima. Yo por lo pronto les agradezco muchísimo por su atención y estamos pendientes. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.